Bueno, gracias a ustedes. Bueno, te lo dije ayer por privado. Gracias por haberme dejado comenzar este módulo y bueno, me toca cerrarlo hoy. La verdad que es un honor. Y bueno, el temita que me dejaron para el final está cortito, pero igual no, vamos a tratar de hacerlo dinámico. En realidad, yo igual reviendo un poquito el programa, se han ido tocando, bueno, las distintas enfermedades con distintos tratamientos. La idea con esto es hacer una revisión, un cierre y remarcar algunas cosas puntuales dado que es muy amplio el espectro de enfermedades, pero también el espectro de medicaciones. Si bien es amplio, muchas veces se repiten los medicamentos en distintas patologías, ¿no? O usamos la misma medicación en distintas patologías. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí, Perfecto. Bueno, así que un poquito la agenda va a ser esta, evaluar, bueno, primero las principales enfermedades autoinmunes, porque nosotros, como ustedes saben, vemos patologías autoinmunes, pero también vemos a otras que no, como ser la artrosis, la gota, ¿sí? O la osteoporosis, que nosotros por ahí también vemos, pero que en realidad no tienen un espectro autoinmune, así que vamos a centrarnos por lo menos en las cuatro principales que manejamos a diario. Yo no voy a tocar anticuerpos, como dijo Fabián, porque la verdad que es un tema muy escabroso. Bueno, no me toca, pero bueno, relájense el resto que los anticuerpos ya terminaron. Ahora vamos con algo un poquito más de revisión. Después, bueno, revisar un poquito los tratamientos, el rol del médico clínico, porque acá como ustedes van a ver, y yo después se los voy a comentar, bueno, nosotros tenemos una base clínica, tanto Fabián como yo, y creo que eso uno no lo pierde, pero es cierto que uno se desactualiza en mucha patología, se concentra en la de uno y realmente nuestros pacientes yo les exijo directamente que tengan un médico clínico de cabecera porque es el que a nosotros es el ladero, o en realidad nosotros somos el ladero de ellos, y ustedes son los que ven a los pacientes tempranamente, los que tienen la sospecha clínica, y eso es fundamental. Y creo que en el tratamiento eso tiene mucho que ver porque es poder empezar un tratamiento temprano, eh, poder hacer un seguimiento de ese paciente, porque si bien algunos pacientes son complejos en el seguimiento, pero hay muchos pacientes que yo comparto con algunos de ustedes y que tranquilamente lo pueden seguir sin problemas mientras no haya complicaciones en el camino. Así que bueno, eso lo vamos a seguir viendo. Y la idea, básicamente, bueno, como ustedes saben, por una cuestión de frecuencias, la artritis reumatoidea para nosotros es como nuestra vereda, nuestro caballito de batalla, y incluso la artritis reumatoidea es la que hizo un poco punta, diríamos, con los tratamientos biológicos, y ahí se empezó a tener mucha más experiencia, y de ahí se fue derivando en tratamientos nuevos hacia otras patologías como las espondiloartritis, que recuerden que la espondiloartritis incluye la espondilitis anquilosante, la artropatía psoriásica y las artritis asociadas a enfermedades inflamatorias intestinales. Bueno, lupus eritematoso sistémico, creo que si hay una patología clínica, creo que el lupus se lleva todos los laureles porque es la gran simuladora también. Y las vasculitis que, si bien tenemos de todo tipo, a cada uno de nosotros se nos ha quedado grabado seguramente algún caso de vasculitis severas que nos ha hecho o transpirar o haber perdido un paciente por la rapidez y la gravedad del cuadro. Y cuando uno va a hablar un poco general, porque en realidad acá mi función en esta clase no va a ser ir patología por patología, si bien voy a hacer referencias de algunas cositas, hablar de los tratamientos en general, porque si no estaríamos yo creo que hasta el viernes hablando de patologías, pero la idea es que ustedes tengan una revisión y un pantallazo de los diferentes tratamientos o los diferentes grupos de tratamientos que tenemos en nuestra especialidad. Y vamos a ir desde lo más común, lo más viejo, que son los antiinflamatorios no esteroideos, que todos ustedes usan en la clase, en la consulta de todos los días. Los corticoides, que en el último tiempo, si bien a los reumatólogos siempre nos tienen asociado al corticoide, pero hoy en día esto ha ido cambiando y hoy en día van a ver que ya las dosis de corticoides se han ido probando dosis menores y obteniendo resultados similares que dosis
más altas y los periodos cortos de tratamiento. Las drogas o las drogas de acción mediata, que quiere decir esto, DMARDs, convencionales, los tratamientos clásicos que veníamos usando y seguimos usando de artritis, como el metotrexato, la sulfasalacina, la leflunomida, la hidroxicloroquina. Y después ya vienen los tratamientos biológicos, que esto ahora lo vamos a ir desmenuzando, que yo creo que ahí hubo un quiebre en los tratamientos de la patología autoinmune y creo que no solo en nuestra especialidad, sino que también los gastroenterólogos, los neurólogos, eh, esto ha ido avanzando, los neumonólogos mismos, y realmente ha cambiado la realidad de muchos de nuestros pacientes. Después, un poco más nuevo, las drogas de acción mediática sintéticas dirigidas, que en realidad ahí lo que nosotros tenemos son los que nosotros le llamamos, bueno, llamamos no, se llaman así, los anti-JAK, que ahora también después lo vamos a ver, y ya después los inmunosupresores puros, como es la satioprina, el micofenolato, esa ciclofosfamida, que uno ahí ya lo asocia más a patología grave, como puede ser un lupus complicado con una nefropatía, una neuritis lúpica o eventualmente cuadros de vasculitis, como decíamos hoy, que son los que, como decimos nosotros, normalmente no tenemos grandes urgencias, pero cuando tenemos urgencias los pacientes requieren acciones rápidas. Entonces acá, nada, esto es un repasito así muy, muy por arriba, pero en realidad los antiinflamatorios, como decíamos, lo usamos todos los días y el espectro es muy grande. Algunos ya usamos menos, otros usamos más. Es cierto que hoy en día, y me parece muy bien, que se tenga en cuenta el daño que puede generar un antiinflamatorio y el beneficio, y ahí poner en la balanza si es necesario o no el uso de un antiinflamatorio, que a veces se sobreusa. Entonces, fijarnos las dosis máximas de los, por lo menos los principales. Hoy en día como antiinflamatorio la aspirina prácticamente no la usamos, o no la usamos en realidad, la usamos como antiagregante o antitérmico, pero normalmente ya no lo usamos nosotros en el uso diario. Pero sí usamos diclofenac, el ibuprofeno. La indometacina básicamente se usa muy poco, por ahí en aquellas patologías como la espondilitis anquilosante, ahí sí, por ahí tiene una buena respuesta antiinflamatoria a nivel axial, pero después el naproxeno sigue vigente y ya tenemos las drogas más nuevas como el etoricoxib y el meloxicam, que yo creo que son las que hoy en día utilizamos un poco más frecuentemente. Por ahí a veces por los costos tenemos que recurrir igual, y nosotros incluso en el hospital, a ibuprofeno, diclofenac, que incluso es lo que tenemos, pero cuando hay una opción, por ahí el uso de un COX-2 selectivo, un bloqueante, un inhibidor COX-2 selectivo como el etoricoxib o tal vez un meloxicam, estaría como más indicado. En el caso del etoricoxib, que es un poco más nuevo, recuerden que la dosis normalmente es la de 90 miligramos, la que usamos. Se puede usar la de 120 miligramos, pero recuerden que no en periodos muy prolongados y en ese caso, bueno, ver los antecedentes si es un paciente con gastritis crónica o tiene algún riesgo de sangrado previo. La dosis de 60 miligramos que se proponía incluso en artrosis, en lo personal prácticamente no la uso. Por ahí algún paciente viene con esa dosis, pero sabemos que es una dosis muy escasa y cuando el paciente está con dolor eso no le alcanza. Recuerde que la dosis es diaria, la vida media es de 24 horas, o sea que no se puede tomar más de una dosis diaria. Y en el caso del meloxicam, recuerden que la dosis habitual es la de 15 miligramos diario, ¿sí? Que es la que usamos normalmente. Se puede hacer como una excepción, alguna toma extra y llegar a los 30, pero como algo muy aislado. Los corticoides yo creo que es, como yo les decía hoy, cuando a un reumatólogo lo ven con un corticoide en la mano, es como a un psiquiatra verlo con un, no sé, un alprazolam o algún diazepam en el bolsillo, pero creo que a nosotros, y como yo puse acá, es una medicación muy usada, pero que tiene indicaciones precisas, se ve mucho sobreuso, mal uso. eh, yo a mis pacientes, cuando el paciente tiene cierta resistencia, cuando uno le dice vamos a usar un poquito de corticoides, muchos miran mal y como decimos es un medicamento que tiene mala prensa. ¿Por qué? Porque realmente es un medicamento que
Eh, Bien usado salva vidas, pero mal usado le complicamos la vida a la gente. Entonces, tenemos que tratar de buscar, de utilizar las dosis mínimas, efectivas y posibles, y por los periodos cortos, cortitos, lo más cortos, pautas cortas, como decimos nosotros, para tratar de sobrellevar el momento agudo y después poder seguir adelante con medicaciones que no sean corticoides. ¿Y cuándo uno usaría corticoides? Bueno, por ejemplo, como dice acá, las enfermedades sistémicas severas, en ese caso vasculitis, lupus complicados, ahí no nos queda otra, porque en realidad en la urgencia es lo que tenemos, igual que en el paciente, como dice acá en la segunda opción, una poliartritis severa. El paciente que viene con una poliartritis severa, sea una artritis reumatoidea, sea una artritis psoriásica, son pacientes que con antiinflamatorios convencionales no lo vamos a ayudar. Probablemente le vamos a aliviar ligeramente el dolor, pero no va a mejorar. Entonces necesitamos ser contundentes, necesitamos ayudarlos, porque también tengamos en cuenta que la inflamación, ya sea de un órgano vital o de las articulaciones, es una urgencia. ¿Por qué? Porque primero por el dolor, pero más allá de eso, la articulación cuando está inflamada sufre, da secuelas, genera daño articular y muchas veces irreversible, igual que en los órganos. En los órganos, cuando tenemos una nefritis lúpica o un compromiso renal, pulmonar, tenemos que actuar rápido. Entonces ahí ver cuál es la dosis mínima efectiva y nosotros, y bueno, esto el jefe siempre decía, Maldonado Cogo, que en aquel paciente que con artritis o una crisis de artritis necesitamos darle más de 10 miligramos de corticoide para sacarlo de la crisis, tenemos que pensar si no tiene alguna otra cosa. Entonces ahí es una de las cosas que a veces vemos, que el paciente ha ido a la guardia o ha ido al traumatólogo y por ahí vienen con 20 miligramos por 40 miligramos, que por supuesto, si con 10 iba a andar bien, por ahí con 40 va a estar bien. Pero los efectos secundarios no son los mismos del 10 o de 5 y el de 40. Los tratamientos locales, infiltraciones, eso sí utilizamos, tiene también su indicación. Recuerden que en infiltraciones lo ideal es hacerlo, a ver, cuando el paciente está en tratamiento, si es una artritis que ya esté en tratamiento, y cuando habitualmente hay una o dos articulaciones inflamadas. La- lo que se propone es que no se hagan más de 3 infiltraciones anuales en una misma articulación y que entre una y otra infiltración mínimo haya 2 meses, ¿sí? Porque a veces vemos infiltraciones seriadas y no es muy bueno para la articulación porque también el corticoide, así como nos ayuda a desinflamar, también debilita tejidos, debilita tendones, sobre todo en las tendinitis, y si nosotros abusamos, lo más probable es que terminemos teniendo una ruptura tendinosa por el abuso de la infiltración. Entonces ahí ser criteriosos, o sea, el medicamento es excelente, se lo puede usar, pero seamos criteriosos, o sea, tratemos de no llevarnos a las dosis máximas. Ahora vamos a ver un poquito, por ejemplo, en las enfermedades sistémicas, que nosotros solemos hacer pulsos de corticoide. eh, por ahí ustedes habrán escuchado por ahí el famoso curso de 1 gramo durante 3 días. Y ahora nos van a ver habitualmente diciendo, no, no, vamos a hacer 500, o sea, medio pulso. ¿Y por qué? Porque hay trabajos recientes que se han ido viendo y que en realidad se obtiene efectos muy similares a la del gramo con mucho menos efectos secundarios. Entonces ahí tenemos que ser criteriosos. Hasta hoy en día se habla de los micropulsos de 125 miligramos de corticoide en cada pulso. Entonces, yo creo que en esto se ha ido madurando y yo creo que en esto se ha ido afinando, y si bien seguimos usando el mismo corticoide hace un montón de años, pero hemos ido aprendiendo con el tiempo y hoy en día la tendencia siempre es dosis más bajas posible. ¿Sí? Yo acá agregué los programas de rehabilitación física y rehabilitación. Personalmente mi formación la hice en el Instituto de Rehabilitación en Buenos Aires y nosotros, bueno, gran parte de nuestros pacientes muy dañados, porque aparte fue en la era prebiológico, se internaban para rehabilitar y realmente el hecho de ayudarlos con alguna dosis de corticoide, más allá del efecto eh, hormonal que tiene el corticoide, ¿no? El efecto anabólico que muchas veces los ayudaba a sentirse un poco mejor, también los desinflamaba y nos permitía someterlos a los planes de rehabilitación y acortar los tiempos de internación. Entonces yo creo que haciendo
una terapia de corticoide corta, al inicio sobre todo de los esquemas de tratamiento. Ojo, no, esto no es siempre, hay pacientes que no están muy doloridos, muy inflamados y pueden rehabilitar sin necesidad de corticoide, pero si fuera necesario se puede utilizar sin problema. Entonces ahí, como resumen de todo esto, decir, bueno, pautas cortas de corticoide, la dosis mínima posible y los periodos lo más cortito posible, ¿sí? Recuerden, y algo que nos pasa frecuentemente, que los analgésicos B12 tienen corticoide y no es poco lo que tienen, habitualmente tienen 0,3 o 0,6 de betametasona. Eso nos está equivale a 4 o a 5 miligramos de corticoide, de dexametasona o de prednisona. Entonces, esos pacientes que por ahí toman 2 comprimidos por día y que están meses enteros tomándolo, recordemos el daño que le estamos generando, ¿no? Así que intentar darle la solución por otro lado. Este es el famoso cuadrito de equivalencias. Calculo que, no digo que se lo aprendan, pero este es un cuadrito que alguna vez, calculo que lo han visto. Son las equivalencias sobre todo de los corticoides más frecuentes. Nosotros de los que más usamos es la prednisona, que 5 miligramos de prednisona equivale a 4 miligramos de la deltisona de 8, bueno, o el cortipiren, lo que es la metilprednisolona. Pero también a veces utilizamos el de Flazacort, por ahí en menos medida, pues es un corticoide que tiene una potencia un poco menor, pero también tiene menos efectos secundarios. Entonces, en algunos pacientes hipertensos, o con glaucoma o diabéticos, por ahí el deflazacort es una alternativa y 5 miligramos de prednisona equivale aproximadamente al comprimido de 6 miligramos de deflazacort. Y después lo que utilizamos en internación, sobre todo la hidrocortisona, que nosotros solemos usar, 100, 200 miligramos. Bueno, fijémonos que 5 miligramos de una prednisona, que sería el metilpred, estamos dándole 20 de hidrocortisona, o sea que cuando le damos 200 miligramos cada 8 horas a un paciente interno en terapia, le estamos dando una pila de corticoides, ¿sí? Porque fíjense que estamos dándole 50 miligramos en cada dosis. Después cuando vamos a